Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Everybody wants a taste of me. I'm on a silver platter for you. Everybody is a fantasy. I can be what matters to you. Oh baby, I'm all we need. I'ma show you my attitude. I'ma show you my attitude. Everybody wants to play my game. I'ma share the history with you. Everybody wants to know my name. I'ma share the history with you. I'll be with you every day. I'ma show you my attitude. I'ma show you my attitude. Get a little bolder, have a drink of my aura. Get a little closer, have a drink of my aura. Get a little lower, have a drink of my aura. Everlasting water, have a drink of my aura. Have a drink of my drink of my. Have a drink of my drink of my. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Fosa Escéptica en este su capítulo número 138. Y yo soy Alfonso Villalpando, y antes de empezar quiero agradecerles mucho a todos los que se juntan en este día, en esta Fosa Escéptica, sobre todo a los del grupo de Facebook de La Fosa Escéptica. Muchísimas gracias, ese grupo sigue creciendo, me complace mucho, la verdad es que lo hago con el más sano interés de generar una comunidad atea en Facebook, y ya somos más de 100, 110, 111 por ahí, y sigue creciendo. Igualmente aviso a todas las personas que me escuchan que ya hay un grupo de Telegram. Así es, efectivamente, un grupo de Telegram que ahorita pues, es muy incipiente. Hay pocas personas porque apenas lo hicimos el día de hoy. Quiero agradecerle mucho a todas las personas que me ayudaron a hacerlo, ya que mi conocimiento acerca de la tecnología pues es muy rudimentaria, primitiva y casi autóctona. Pero les agradezco mucho. También quiero agradecer mucho. Únanse al grupo en Telegram y hagamos de esta comunidad. La verdad es que ahí están más platicadores que en el grupo de Facebook, aunque en el grupo de Facebook también hay muchos memes muy buenos. Y este grupo de Telegram también va a crecer y lo aseguro. Y vamos a ser una gran comunidad atea. Y quiero agradecer también a todas las personas que, debido al fallecimiento de mi madre, me han expresado su solidaridad y apoyo emocional. Se los agradezco muchísimo. Es un momento complicado, pero con el apoyo de todos ustedes es más llevadera esta pena y esta carga emotiva tan difícil que nos ha tocado llevar en este último año. La muerte de mi padre hace un año y días, y hace unos cuantos días la muerte de mi señora madre. Entonces les agradezco mucho las muestras de cariño y solidaridad, ¿verdad? El debate sobre el aborto, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy, pues es muy complicado y difícil precisamente por su carga emotiva, ¿no? Quienes se oponen llaman homicidas a quienes lo practican. Por el contrario, quienes lo defienden postulan que el embrión pues no es una persona. Por eso, antes de decidir la naturaleza del embrión, hay que saber la realidad biológica sobre la reproducción. Solo al comprenderla a fondo se puede concluir sobre los argumentos propuestos. En esta fosa escéptica, lo que se pretende es brindar precisión en algunos conceptos que están equivocados y también informar de algunos detalles sorprendentes y poco conocidos sobre, primero, la reproducción y después sobre el embrión. Así es de que, sin más, comenzamos. Everybody wants a taste of me. I'm on a silver platter for you. Everybody is a fantasy. I can be what matters to you. Oh baby, I'm all we need. I'ma show you my attitude. I'ma show you my attitude. Everybody wants to play
my game. I'ma share the history with you. Everybody wants to know my name. I'ma share the history with you. I'll be with you every day. I'ma show you my attitude. I'ma show you my attitude. Get a little bolder, have a drink of my aura. Get a little closer, have a drink of my aura. Get a little lower, have a drink of my aura. Everlasting water, have a drink of my aura. Have a drink of my drink of my. Have a drink of my drink of my. Bueno, empecemos. ¿Y con qué empezamos? Pues vamos a tratar de primero saber qué es el homicidio, ¿no? El homicidio es causar la muerte de una persona y por lo tanto es fundamental comprender qué es una persona. La definición de esta palabra muestra características necesarias: individualidad, capacidad de pensar, experimentar sentimientos, tener autoconciencia, entre muchas otras cosas. La naturaleza mental de estas cualidades determina una diferencia fundamental entre ser humano y ser persona. El primero es cualquier miembro de nuestra especie, ¿verdad? En cualquier etapa de su desarrollo. Por el contrario, una persona es más que un ser humano, es un ser humano con al menos un mínimo de actividad cerebral. Por ejemplo, un óvulo fecundado, al cual se le denomina cigoto, pues es un ser humano, pero no es una persona. Por el contrario, un feto con más de 4 meses ya puede presentar actividad cerebral que permitiría considerarlo una persona en estado incipiente. Esta peculiaridad de que las personas se caracterizan por su vida mental es la que valida el concepto de muerte cerebral de la medicina moderna. Un ser humano puede estar vivo sin que viva la persona como lo fue. La postura del Dios bíblico sobre el aborto asombraría al creyente común. Pero esto no es suficiente para que los opositores del aborto lo rechacen por creer en un alma infundida en el cigoto por Dios. Eso lo haría una persona. Creen también que su dotación genética se determina al unirse óvulo y espermatozoide, que son los gametos, y eso lo haría ya un individuo humano. Los religiosos creen que al permitirle el desarrollo natural se llega invariablemente a un bebé y por ello consideran su interrupción como un acto equiparable moralmente a un homicidio. Esto hace que se opongan a las píldoras que evitan la implantación del embrión en el útero. De hecho, muchos creyentes solo aceptan métodos de control natal abiertos a la vida, al que se llama método del ritmo, porque lo contrario iría contra la voluntad perfecta del Dios en el que ellos creen por engendrar hijos. El extremo es la postura católica de que es ya un hombre aquel que lo será, basada en una hipotética persona en potencia, en el embrión. Esta postura antiabortista desconoce varios hechos básicos de la reproducción humana, lo que nos lleva a errores que se aclaran a continuación. 1. La dotación genética no se determina al momento de la unión de los gametos. La segunda división del óvulo ocurre solo a partir del momento de dicha unión. Esa división recombina de manera aleatoria los genes aportados por la madre, de tal forma que ocurre una especie de lotería genética que dura hasta 24 horas a partir de la unión de los gametos. Como en dicho instante no hay identidad genética, pues no puede haber persona. Y segundo, ni siquiera cuando hay determinación genética, el destino natural del cigoto es formar un niño. Se estima que por fallos naturales en la implantación y abortos espontáneos, cerca del 60% de los cigotos se pierden sin que la mujer lo perciba. Si los cigotos fueran personitas indefensas, como clama la religión,
estaríamos hablando de la mayor catástrofe de salud pública de toda la historia. La muerte continua y natural de cerca de 2/3 partes del relevo generacional en cada momento histórico, sin que ninguna confesión religiosa, ni ningún partido político o ningún gremio médico emitiera su alerta, ni pidieran presupuesto nacional para investigar cómo reducir esta increíble mortalidad. El que incluso los médicos católicos antiabortistas se hagan los de la vista gorda ante este hecho, dejando morir naturalmente a todos estos embriones con tranquilidad, muestra algo evidente. En el fondo, estos médicos católicos saben que el embrión no es una persona. Y tercero, el que haya identidad genética no implica que haya una persona. Cuando hay división temprana, un solo cigoto puede dar origen a 2, 3 o más embriones viables, gemelos idénticos. De hecho, cuando se hace artificialmente en un laboratorio, se llama clonación. Si la división de un embrión humano produce 2 o más humanos viables, entonces el embrión como ser humano es divisible, lo que viola la definición más fundamental del individuo, es decir, que no se puede dividir. Si el embrión humano por división puede producir varios seres humanos, entonces el embrión es divisible y por tanto no es una persona. Para asimilar lo anterior, los creyentes se inventan la explicación de que Dios infunde almas a los embriones divididos para formar personitas. Pero dejando a un lado el problema del cual se queda el alma original y cuáles reciben almas nuevas, esto trae otro problema para el dogma de que la vida es un don de Dios. Si un genetista decide crear incontables clones de un embrión, ¿Dios crearía almas a voluntad del genetista, una para cada clon? ¿Dónde queda la soberanía de Dios sobre la vida humana si crea almas a voluntad del genetista? ¿O acaso Dios no les crea almas por considerar abominable esta práctica y el experimentador estaría creando vida humana sin alma? Los dogmas religiosos suelen desmoronarse ante la investigación moderna. Este choque es aún más fuerte cuando se considera la clonación a partir de células somáticas de un adulto. ¿Creará Dios almas humanas para embriones creados abominablemente a partir de células de un riñón o del cabello? Es comprensible que las religiones impidan la investigación con células pluripotenciales. Esta tiene demasiadas consecuencias peligrosas para sus dogmas. Hay fenómenos naturales más aterradores aún para el creyente en las almas. Un par de embriones con dotación genética diferente pueden fusionarse en un solo embrión conocido como quimera. Estos individuos, los que se les denomina quimera, cuando logran sobrevivir, tienen 2 códigos genéticos distintos al mismo tiempo. Y a veces tienen los 2 sexos a la vez, o sea, hermafroditismo. El golpe teológico de este hecho es aún más terrible. ¿Qué ocurre con el par de almas cuando un par de cigotos se funden para dar origen a una quimera? ¿Queda un embrión con 2 almas? ¿Estas se funden? ¿Qué sentido teológico puede tener la creación de un alma para luego fusionarla con otra, o volvería a eliminar incluso antes de salir del vientre materno? Todas estas preguntas preocupantes para los creyentes son tan absurdas racionalmente como las discusiones medievales sobre el sexo de los ángeles. Estos mitos son irrelevantes desde el punto de vista científico e intrascendentes para la ética humana. Queda demostrado que un cigoto o un embrión no es ni real ni potencialmente una persona. Su desarrollo depende de circunstancias externas. Puede no implantarse o ser abortado naturalmente en un 60% de los casos. Puede dividirse para dar origen a 2 embriones. 2 embriones pueden fusionarse para dar origen a quimeras humanas, y así sucesivamente. Todo esto demuestra que el embrión no es un individuo humano y por ende, pues no es una persona. Todo el edificio teológico de la infusión del alma humana en la concepción
se cae aparatosamente ante los hechos científicos. Irónicamente, Santo Tomás de Aquino señalaba la infusión del espíritu a los 40 días de la concepción, mientras que San Agustín de Hipona era más razonable al localizarla muy adelante en la gestación. Solo cuando el feto está animado, lo que tiende a coincidir con el concepto científico de cuándo podría comenzar a considerársele persona. Interesante, ¿no? Vamos a seguir tratando de definir lo que es una persona cuando regrese. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Ya regreso aquí a La Fosa Escéptica y animada la plática en Spreaker, animada la plática en Telegram. Quiero saludar a Pablo Llorens, sí es Pablo Llorens, desde Uruguay. Y Javi Als me manda un mensaje, a ver si lo oyen. No sé si lo escucharon, pero dice que alabado sea Dios porque puede mandar mensajes de voz por Telegram. Bueno, eso no es un milagro de Dios, es más bien una falta de conocimiento sobre el funcionamiento de Telegram. Es igual que WhatsApp, ¿no? Bueno, sigamos con el tema que estamos tratando. ¿Cuál debe ser la postura razonable, científica y ética respecto al aborto? Bueno, pues es muy simple, ¿no? Toda la ciencia moderna ha establecido fuera de toda duda que la persona es el resultado del funcionamiento del cerebro. Cualquiera que haya tenido la tristeza de ver cómo sus seres amados se van diluyendo y desdibujando por un mal como el Alzheimer, o quien haya visto el deterioro de la personalidad tras una lesión cerebral, llega a la misma conclusión que Héctor Abad Facilionce en su obra El olvido que seremos. El espíritu no solo no es inmortal, sino que es más mortal que el cuerpo. Sin cerebro, no hay persona. Eliminar al embrión mientras no haya un sustrato neuronal suficiente para albergar personalidad no puede ser considerado homicidio por ninguna persona racional y ética. Es irrelevante que el paso de humano a persona sea gradual. Hay momentos antes de los cuales es imposible que exista personalidad, alrededor de los 3 meses, y otros después de los cuales ya es evidente que hay un feto que comienza a experimentar la vida intelectiva porque percibe su entorno, siente y reacciona. Esto sucede alrededor de los 4 meses de gestación. El límite para permitir el aborto debe estar antes de que haya un sistema cerebral activo, sin que importen en absoluto las razones que muevan a la mujer a tomar esta decisión. Así es la acertada legislación recientemente aprobada en México. Cualquier intento de aborto después de esta etapa debería ser prohibido, excepto en casos donde estuviera en riesgo la vida de la madre. Para terminar,
es indispensable analizar el argumento más falaz de los esgrimidos en el debate sobre el aborto. El que dice que como el embrión es una persona en potencia, entonces su aborto es homicidio. Dicha postura, el núcleo de la postura cristiana contra el aborto, es una mentira de extremo a extremo. La primera mentira es afirmar que el embrión en etapas tempranas es una persona. Ya hemos probado que puede no ser ninguna. Por ejemplo, en el aborto natural espontáneo en el 60% de los casos. Puede terminar siendo varias, o como los gemelos idénticos o los clones. O incluso puede llegar a ser media persona, cada uno de los embriones que se fusionan en una quimera. Esto implica que el embrión ni siquiera es una persona en potencia. Pero supongamos que el embrión fuera una persona en potencia. ¿Eso lo hace ya una persona? No. Un mendigo con instinto y talento gerencial, millonario en potencia, no es un millonario. Una semilla, que es un árbol en potencia, pues no es un árbol. Una persona viva, que es un cadáver en potencia, pues no es un cadáver. La ciencia, la lógica y la razón son inflexibles. Un embrión, que es una persona en potencia, no es una persona. Y como dijo William Shakespeare en la obra de Hamlet, acto primero, escena quinta, hay más cosas en el cielo y la tierra, Horacio, que las soñadas en tu filosofía. El aborto en etapas tempranas no es un homicidio porque el embrión no tiene las características necesarias de una persona, individualidad y mentalidad. Para algunos religiosos fue tan impactante descubrir que los embriones no solo se pueden fusionar sino también dividir, que llegaron a sugerir contradicciones como la divisibilidad del embrión no niega su indivisibilidad. A los científicos al menos les queda la satisfacción de haber informado a muchos creyentes de aspectos incoherentes con sus dogmas que difícilmente hubieran descubierto en fuentes confesionales que suelen ocultar información contraria a sus dogmas. La divisibilidad y fusionabilidad del embrión no solo es un campo apasionante de investigación, sino que repercute sobre el concepto científico de persona y los mitos espiritualistas alrededor del ser humano como lo es eso que llaman alma. La creencia religiosa más difundida es que en la fecundación entra al óvulo una única alma que, según la Enciclopedia Católica, es el principio interior fundamental por el que pensamos, sentimos y deseamos y por el que nuestros cuerpos son animados. El alma dejaría el cuerpo solo tras la muerte para cumplir su destino espiritual. Por eso el creyente rechaza el aborto temprano y la desconexión tras la muerte cerebral. Ese puñado de células y ese cuerpo vegetativo serían personas. La realidad de la gestación humana es incompatible con el espiritualismo. Cada célula madre de un embrión puede originar un ser humano independiente, lo que permite considerarlo no como una persona, sino más como un racimo de seres humanos en potencia. Cada célula sería un humano completo o parte de él, dependiendo de si se separa o se deja en la blástula original. Que cada célula madre pueda generar un individuo muestra el vacío del concepto metafísico de alma al inicio de la gestación. La fusión de embriones también contradice al espiritualismo. Dos embriones con dotación genética diferente pueden fusionarse, como ya vimos, en una quimera. Un ser humano, ¿qué es una quimera? Pues es eso, un ser humano producto de fusionar dos. Cuando los embriones tienen distinto sexo, la quimera puede resultar hermafrodita. El problema para el espiritualismo radica en que los embriones iniciales no mueren. Cada embrión, con su hipotética alma, se adhiere al otro manteniendo su identidad genética. Como el cristianismo cree que el alma abandona el cuerpo cuando muere, y como ninguno de los embriones muere al fundirse, cada zona corporal derivada de cada embrión mantendría su alma original. Sería un ser humano con una personalidad, una razón,
una voluntad, pero dos almas. El mito precientífico del alma no es compatible con los fenómenos que descubre la ciencia. Como idea al margen, el hermafroditismo refuta los dogmas religiosos para la discriminación por orientación sexual. A pesar de incontables especies como etéreo, bi y homosexual natural, los creyentes declaran que la homosexualidad es una aberración contra natura porque la Biblia dice de Dios que hombre y mujer los creó. Dejando a un lado la irrelevancia ética de la Biblia y sus incontables atrocidades, la Sagrada Escritura ignora el hecho científico de que no todas las personas son hombres y mujeres. Los hermafroditas son personas nacidas naturalmente con ambigüedad genital o sexual, sea por quimerismo o por alteraciones cromosómicas, que pueden presentar testículos y ovarios a la vez, e incluso una abertura vaginal justo debajo del pene. Ellos son el contraejemplo de que la persona es creada solo como hombre o mujer, no obstante que estas sean las formas más frecuentes. Los hermafroditas generan cuestiones teológicas interesantes. Un individuo dotado naturalmente con ambos tipos de gónadas puede tener parejas de ambos sexos. ¿El plan divino no cubre a estas personas? ¿Qué hubieran hecho las tribus israelitas con un hermafrodita, siendo su divinidad tan neurótica e intolerante a las mezclas que prohibía sembrar plantas distintas en una misma parcela e incluso prohibía tejer mantos con dos fibras distintas? A pesar de las anomalías presentadas hasta ahora, el creyente podría suspender su juicio en el caso de las quimeras y aferrarse a la idea de que cada persona tiene una única alma, así como tiene una única voluntad. Y aquí surge el ejemplo más asombroso de todos: los tipos de gemelos unidos, conocidos coloquialmente como siameses, que surgen cuando no hay separación perfecta de embriones en el proceso de formación de gemelos. La teología no tiene problemas en el caso más simple de dos cabezas bien diferenciadas. La fe asume que es un alma por cabeza. Casos incluso más horripilantes, como los monocéfalos lambdoidos, con una sola cabeza y dos cuerpos, encajan en esta creencia. Si un individuo así sobrevive al parto, la religión no duda: un cráneo, una persona, un alma. A veces incluso no hay dos cráneos separados o uno solo, sino un par de gemelos unidos por la cabeza o craniópagos. Incluso este caso tiene salida religiosa cuando hay dos cerebros independientes en el interior de la bóveda craneana fusionada. El creyente puede argumentar que hay dos cerebros, o sea, dos personalidades distintas, o sea, dos almas, ¿no? No obstante estos ejemplos justificables por la fe, la realidad resiste a ser encasillada en creencias míticas. A veces el desarrollo embrionario hace que dos hermanos craniópagos tengan cerebros fusionados. Por ejemplo, el caso de Krista y Tatiana Hogan, que compartían algunos lóbulos cerebrales y tenían unidas las partes superiores del tronco encefálico, de modo que ambas sienten hambre al mismo tiempo, y si una de ellas es alimentada, la otra comienza a succionar con su boca. La actividad cerebral de las gemelas no es independiente, sino que forma una especie de mezcla personal. ¿Qué sentido tiene decir que hay dos almas cuando la actividad cerebral de unos gemelos craniópagos está tan entremezclada que ambas maman a la vez? ¿Dónde está la independencia de deseo y animación corporal de la supuesta alma única e indivisible? La ciencia explica lo que la religión no puede. La actividad neuronal de un par de cerebros fusionados está interconectada. Es imposible hablar aquí de dos personas independientes, porque los cerebros no lo son. Eso explica la coordinación en el reflejo de succión y muestra que no son almas mitológicas las que deciden independientemente cuándo mamar, sino que un mismo centro básico cerebral compartido hace que ambas mamen y sientan hambre simultáneamente.
estas personitas mezcladas no son el resultado de dos almas mezcladas, lo que sería una imposibilidad teológica, sino el resultado de un par de neurocomputadores fusionados en un solo cerebro, en un solo cráneo. Continúo después de esta pausa. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Ya regreso aquí a la Fosa Escéptica y estamos hablando de este interesantísimo tema del aborto, la religión y la ciencia. Bueno, estábamos hablando de los craniópagos, estos individuos, estos seres que nacen unidos por el cerebro. Bueno, pues estos craniópagos llegan a extremos inconcebibles para los creyentes en un mundo diseñado perfectamente por un diseñador inteligente y amoroso. En ocasiones, los desarrollos embrionarios de los craniópagos son asimétricos y originan un gemelo parásito que carece de órganos vitales como corazón y pulmones y parasita el suministro sanguíneo de oxígeno y nutrientes al corazón de su hermano desarrollado. Ha habido dos casos más o menos recientes. El primero es el de Manar e Islam Maghed, nacidas en Egipto. Islam, así se llamaba, era una craniópaga que parasitaba en Manar. Sin intervención quirúrgica, las dos niñas estaban condenadas a morir, pues el corazón de Manar no podría brindar el suministro sanguíneo a Islam. Tras lograrse la primera intervención quirúrgica exitosa de separación, Manar sobrevivió 1 año y murió por una infección derivada de una cirugía posterior. Otro caso aterrador fue el de Rebeca Martín, otra niña con un parásito craniópago menos desarrollado que Islam Maghed, que no obstante tenía ojos, nariz y labios incipientes, y que incluso movía los labios cuando Rebeca lo hacía. Este parásito tuvo que ser removido porque crecía más rápidamente que el cráneo de Rebeca. Una cabeza parásita con rasgos faciales y cerebrales incipientes, adosada a un niño por lo demás normal, que inicialmente era indistinguible de un embrión dividido imperfectamente, muestra cuán absurdos son los alegatos de quienes dicen que todo cigoto es una persona en potencia, por conceptos religiosos como el alma, que no tienen ninguna base racional, ni mucho menos científica. Tal vez el caso más extremo y aterrador de todo el bestiario de las anomalías obstétricas es el fetus in fetu, que se origina por división incompleta de un embrión en la que uno de los hermanos se gesta en el interior del otro y termina parasitándolo internamente.
Su desarrollo, al estar confinado al interior del cuerpo del hermano, termina siendo anómalo. Muchos casos suelen pasar desapercibidos, pero en otros terminan aterradoramente evidentes, como el de Sanju Bhagat, de la India también. Inicialmente se pensó que tenía un tumor abdominal, pero el médico que lo operó se llevó una sorpresa al encontrar entre una abundante masa sebácea un hermano de Sanju, que aunque no tenía el cráneo desarrollado, tenía huesos largos, manos y pies desarrollados, uñas, dientes, genitales y casi 1 kilo de cabello. Este es un ejemplo extremo de cuán ingenua es la postura creyente de que todo cigoto es una personita, porque al dejarlo desarrollar libremente genera un bebé. En el caso de Bhagat, su desarrollo uterino natural hizo que su hermano terminara como un tumor humano. El puñado de células incorporadas en Bhagat, que cualquier creyente hubiera llamado bebito indefenso, produjo un parásito acéfalo sin cerebro y sin mente, que crecía dentro de su hermano, succionando oxígeno y nutrientes de este mismo hermano, como en la peor película de terror imaginable. Nadie en su sano juicio, ni siquiera el creyente más fanático e irracional, podría llamar bebé indefenso a la masa amorfa y anencefálica que se desarrollaba dentro de su hermano, aunque no dudarían en darle ese calificativo al pedazo de embrión que la produjo. Es otro ejemplo más de las incoherencias que producen los dogmas religiosos cuando ignoran los hechos científicos. Si algo se puede deducir de los casos extremos de la obstetricia moderna, en que el ser humano es más parecido a una receta de larga cocción que a un ente material de naturaleza racional con alma inmortal. El ser humano es el resultado de un programa codificado en el ADN, que al final de un largo proceso puede producir el encantador bebé que se imaginan todos los activistas pro vida cuando luchan contra el aborto temprano, pero que también pueden producir las aberraciones que les he presentado en esta fosa escéptica. De otro lado, por otra parte, la persona humana es algo mucho más gradual. La graduación de los gemelos unidos muestra un continuo perfecto. Hermanos con cuerpo unido por cabezas separadas, o sea, 2 personas. Hermanos con cuerpo unido en la cabeza pero encéfalos separados. Hermanos con cerebros fusionados, 2 personas mezcladas incluso en sus sensaciones. Hermanos parásitos con cerebros fusionados, o sea, 2 personas mezcladas y una de las cuales es parásita. O individuos con un parásito acéfalo en su interior, o sea, hay una persona a pesar de que hay 2 cuerpos, uno dentro del otro. El concepto religioso de persona y alma pierden todo sentido ante la gradualidad de la existencia mental humana. Solo la obstetricia y la neurología permiten una comprensión de estos casos marginales de la vida humana, que la mitología de un pueblo de criadores de cabras de épocas precientíficas nunca hubieran comprendido. Ya regresó. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente.
Ya regreso aquí a la fosa escéptica. Pues bien, el cristianismo moderno condena el aborto desde el momento de la concepción porque cree que el embrión es una persona. Esta postura ha sido refutada desde el punto de vista científico y bioético, pero esto no le importa al creyente, solo le importa la fe. Los convencen a los creyentes de que el embrión es una persona y por el quinto mandamiento creen que su eliminación es homicidio. A pesar de todo, es insólita la ausencia de pasajes que condenen explícitamente el aborto en la Biblia. Escasos textos nombran al embrión sin mencionar su eliminación, por lo que son usados desesperadamente en el lobby pro vida, presentándolos como si avalaran la existencia de una persona en el embrión. Esta exégesis no es correcta. Bastaría leer el libro de Jeremías bajo esta óptica para concluir que los seres humanos existen antes de formarse el cigoto. El absurdo evidente demuestra la falsedad de esa interpretación. Estos pasajes solo pretenden señalar el control divino de la gestación desde el comienzo, no que el embrión sea una persona. Excavar en la Biblia, buscando versículos directamente en contra del aborto, pues es una labor condenada al fracaso. Ante esta sequía textual antiabortista, los cristianos aceptan acríticamente lo que les dicen en el púlpito. El embrión es un bebito indefenso, dicen ahí. Con ese axioma recurren a la justicia divina para concluir que Yahvé aborrece el homicidio de niños inocentes, incluso los nonatos. Esa argumentación se esgrime incluso en casos de violación. El bebito sería inocente del estupro cometido por su padre. Yahvé, defensor del indefenso, castigaría al asesino de estos hipotéticos niños. ¿Es eso cierto? ¿La Biblia condena al aborto temprano? ¿Yahvé defiende a los niños y embriones inocentes? Para responder estas preguntas, se debe escudriñar mucho la Biblia y examinar su concepto de persona, la actitud de Yahvé ante la vida humana, su relación con los niños y los gestantes, y los versículos sobre el aborto que el clero oculta al cristiano promedio. No matarás. El cristiano, que cree en la personalidad de un embrión, condena al aborto porque considera absoluto moral al quinto mandamiento. Sin embargo, este no es tan categórico como se cree. La Biblia contempla muchas excepciones. Así, la pena de muerte, generalmente por lapidación, la aplica a quienes cometen, entre otros, actos tan criminales como trabajar en sábado, ser adivino, vivir en la tierra prometida antes que los judíos, ser mujer que no sangra en la primera relación sexual, desobedecer a los papás, copular cuando la esposa está menstruando o comer morcilla. ¿Comes morcilla? Te vas al infierno. La advertencia de Yahvé contra los incitadores a cambiar de religión es impactante. En el Deuteronomio se puede leer: si te incitare tu hermano o hijo de tu madre o tu hijo, tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo lo compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, para que todo Israel oiga y tema, y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a esta. Para Yahvé es tan crítico expresar dudas de fe, untarse el pene de endometrio, hacer una fogata en sábado, incluso usar sangre de vaca en un embutido, que no tiene reparo en mandar a matar a los transgresores de estos importantes temas.
A Yahvé le importa menos la vida humana que una morcilla. El asunto de no matarás del Decálogo se refiere a los correligionarios y solo si obedecen la ley. Por eso Yahvé manda masacres contra los habitantes originales de la tierra prometida. Como no son judíos, pues no son personas. Por eso permite asesinar hijos, hermanos, amigos o cónyuges, porque incitan a violar su ley. Ante tal relatividad del quinto mandamiento, se abre la cuestión de si el aborto está cobijado por él. Para responder hay que ver si el resto de la Biblia considera personas a los embriones. El concepto bíblico de vida humana es mucho más simple de lo que el cristiano promedio puede imaginar. El criterio para establecerla no tiene que ver con una unión de óvulos y espermatozoides, ni con ADN, ni con ningún otro concepto científico moderno que los antiabortistas tratan de proyectar en sus escrituras sagradas. Por la ignorancia fisiológica de los judíos, que jamás investigarían la enfermedad o la anatomía en cadáveres, porque para los judíos pues es un tabú, ¿verdad? Y tienen este tabú de la impureza. El criterio era muy simple e ingenuo. Para ellos la vida era el aliento, en hebreo roash, que entra en el cuerpo para animarlo. No se podía considerar vivo lo que no respirara, porque carecía de aliento vital, como muestra el mito de la creación. En el Génesis se dice que «Y Dios, el Señor, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente». Aunque Yahvé hubiera formado al hombre de la tierra, no era ser viviente hasta que Yahvé le sopló el aliento de vida. Sin respiración no hay persona. Es el aliento o el hálito o el espíritu lo que anima al ser vivo. Esto es una generalidad que según la Biblia se cumple para todo ser humano. Porque dice el libro de Job: ¿quién de todos ellos no sabe que la mano del Señor ha hecho todo esto? En sus manos está la vida de todo ser vivo y el hálito que anima a todo ser humano. Aunque Yahvé hubiera formado al hombre de la tierra, no era ser viviente hasta que se le insuflara aliento. Sin respiración no hay persona, solo una escultura de tierra. Esto está más claro en el libro de Ezequiel. La mano del Señor vino sobre mí, y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos, y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos, y me dijo: «Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos?». Y yo le contesté: «Señor omnipotente, tú lo sabes». Entonces me dijo: «Profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos: yo les daré el aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga carne y los cubriré de piel. Les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Tal y como el Señor me lo había mandado, profeticé. Y mientras profetizaba, se escuchó un ruido que sacudió la tierra, y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones, y les salía carne, y se recubrían de piel, pero no tenían vida. Entonces el Señor me dijo: «Profetiza, hijo del hombre, conjura el aliento de vida y dile: esto ordena el Señor omnipotente. Ven de los cuatro vientos y dales vida a estos huesos muertos para que revivan». Pues yo profeticé, tal como el Señor me lo había ordenado, y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. ¿Cómo ven esto, Este texto es clave al evaluar la postura antiabortista cristiana basada en textos como Jeremías, donde se habla de la formación de entrañas y huesos en el feto. Notarán que el pasaje de Ezequiel es mucho más explícito que el de Salmos. Hay tendones, carne, piel, y aún así no hay vida porque no hay aliento. Ningún texto bíblico considera persona viva al embrión,
golem en hebreo, independiente de su nivel de desarrollo. Solo es ser vivo al respirar, tal como el ejército en Ezequiel vive solo después que el aliento de los 4 vientos entre en los cuerpos ya formados pero no vivos de los soldados, como vimos hace un ratito que leí esta parte de la Biblia, ¿verdad? Este punto es crucial. Oculto por catequistas y predicadores, aclara otros relatos confusos sobre el valor de los fetos en gestación e incluso de los niños recién nacidos. Así, el Levítico habla del precio a pagar al santuario para redimir personas, de acuerdo a la edad y el sexo. El rango de precios se presenta de la siguiente manera. Si eres un varón de 1 mes a 5 años, tienes que pagar 5 ciclos de plata. Si eres varón entre 5 y 20 años, 20 ciclos. Si eres varón entre 20 a 60 años, 50 ciclos de plata, que era una moneda usada en ese entonces. Pero las mujeres costaban menos. Una mujer de 1 mes a 5 años, en lugar de 5, costaba 3 ciclos. La mujer entre 5 años y 20 años costaba 10 ciclos en lugar de 20. Y una mujer entre 20 años y 60 años costaba 30 ciclos de plata en lugar de los 50 que costaba un hombre. Resalta que no haya precio para redimir niños menores de 1 mes. La ley de Dios ni siquiera los considera. En la misma línea, el libro de Números narra un censo ordenado por el mismísimo Yahvé en persona. Como es bien sabido, el fin de un censo es contar el número de personas en una población. La orden de Yahvé sobre lo que se debe contar como persona aclara mucho sobre los niños recién nacidos. Dice así: cuenta los hijos de Levi según las casas de sus padres. Por sus familias contarás todos los varones de 1 mes para arriba. Eso dice la Biblia. Yahvé es muy coherente con su política de lo que considera persona. Los niños menores de 1 mes no se redimen, pues ni siquiera valen 1 ciclo de plata para el santuario. Y de la misma forma Yahvé ignora en su censo a los bebés menores de 1 mes. Algunos de ustedes de manera suspicaz podrían pensar que yo estoy citando sin contexto para tergiversar la actitud de Yahvé ante los niños indefensos. Como defensa les pido que verifiquen cada cita en la Biblia. Esto, más los textos que diré a continuación, convencerán hasta el creyente más terco. Eso lo haré ahorita que regrese. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Regreso más rápido que un espermatozoide a esta plática acerca del aborto. Y en el chat de Spreaker, Pablo Llorens dice: buenas noches, Alfonso. Pues buenas noches, mi estimado Pablo. Es muy interesante el tema. El humano se genera a partir de 2 células, las cuales generan una combinación que deriva en un núcleo con una configuración de ADN. ¿En dónde entra la formación del alma? ¿Es el resultado de un proceso? En la visión religiosa, no. Es para la religión una partícula de Dios, pero si Dios no existe, entonces ¿de qué es partícula el alma? ¿Alma y espíritu son lo mismo? Dejo las preguntas y un fuerte abrazo desde Uruguay. Bueno, te voy a contestar así a bote pronto y rápido. No existe evidencia científica que sustente la existencia del alma o del espíritu.
punto. O sea, te echaste un rollo enorme para una contestación pues así de contundente, pero que la evidencia demuestra que es cierta. Bueno, los opositores al aborto temprano, incluso en caso de violación, argumentan lógicamente, si los embriones fueran personas, que el bebito no es culpable de que su padre fuera violador. Asesinarlo sería darle una pena de muerte al inocente para beneplácito del culpable. Aseguran que el Dios de justicia rechazaría la muerte de niños inocentes por culpa de sus padres. ¿Pero es esto cierto? ¿Acaso Yahvé protege de forma especial a los niños indefensos? Bueno, no se necesita hurgar mucho para hallar la respuesta en la Biblia. En el Deuteronomio, Yahvé amenaza al pueblo de Israel si no cumple al dedillo sus estrafalarias leyes. En un mar de castigos que harían parecer a Adolfo Hitler como una niña exploradora, Yahvé promete enviar un asedio enemigo tan aterrador al pueblo que la hambruna haría que las mujeres inocentes del pueblo del pecador se comieran a sus propios hijos y sus placentas. Y dice así el Deuteronomio: tal será la angustia que te hará sentir tu enemigo durante el asedio de todas tus ciudades, que aún la más tierna y sensible de tus mujeres, tan sensible y tierna que no se atrevería a rozar el suelo con la planta de los pies, no tendrá compasión de su propio esposo al que ama, ni de sus hijos ni de sus hijas. No compartirá el hijo que acaba de parir, ni su placenta, sino que se los comerá en secreto, pues será lo único que le quede. Tal será la angustia que te hará sentir tu enemigo durante el asedio de todas tus ciudades. Así de tierno y amoroso el Dios en el Deuteronomio. No es el único caso, Ezequiel es otra versión concisa de esa amenaza. Quien dude que se efectuará puede leer el libro 2 de Reyes y el de Lamentaciones. En el primero, la amenaza se lleva a cabo de forma grotesca, según la queja de una samaritana ante su rey. Esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos, pues, a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: dame tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Y para el que dude de la bondad de las madres que esto hicieron, el libro de Lamentaciones les aclarará que no eran malvadas, sino mujeres justas, dejando a un lado la afición de Yahvé por el canibalismo de madres inocentes con sus propios hijitos inocentes. Es ilustrativo considerar el destino de las víctimas pertinentes para este estudio. La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan, y no hubo quien se lo repartiese. Esto dice en Lamentaciones. Mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas. Mi hígado se derramó por la tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo, cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Decían a sus madres: ¿dónde está el trigo y el vino? Desfallecían como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo de sus madres. Levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza a Él tus manos implorando la vida de tus niñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Mira, Jehová, y considera a quienes has tratado así. ¿Habrán de comerse las mujeres el fruto de sus entrañas, a los niñitos que antes cuidaban tiernamente? ¿Habrán de ser muertos en el santuario del Señor el sacerdote y el profeta? Niños y viejos yacen por tierra en las calles. Mis vírgenes y mis jóvenes han caído a espada. Mataste en el día de tu furor, degollaste y no perdonaste. Esto dice el libro de Lamentaciones, bien tierno, bien simpático y una lectura altamente recomendable para los niños. No se deje al alcance de los niños, aliméntate con frutas y verduras. Nadie que lea esto en la Biblia puede seguir argumentando que a Yahvé le importan los niños indefensos. A esta deidad le tiene sin cuidado el hambre, la sed, el dolor e incluso el asesinato infantil, ya que los usa como medio de castigo. Los niños de pecho inocentes de personas inocentes que viven en el pueblo de un idólatra
terminan muriendo de inanición y de sed. Sus padres inocentes terminan obligados a comerse a sus propios hijos. Todo para castigar comunitariamente el pecado de algún morador de la ciudad. Yahvé mata de inanición a bebés solo para vengarse de sus padres, no obstante la inocencia de los infantes. Es el hecho de considerar a los niños cosas, usarlos como medios, utilizarlos para desquitarse de los pecadores. Bastaba vivir en el mismo pueblo del pecador para sufrir el castigo caníbal de Yahvé. Bastaba ser niño de pecho en ese pueblo para morir de hambre y de sed. Ese es el alto valor que Yahvé da a la vida de los niños inocentes. A pesar de lo abominable de la naturaleza infanticida de Yahvé, su repertorio de técnicas de vendetta no acaban ahí. En el libro de Salmos se lee: hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú no hiciste, dichoso el que te tomare y estrellare a tus niños contra la peña. Sus niños serán estrellados delante de ellos, sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. He aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro. Con arco le tirarán a los niños, y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonarán a los hijos. Esto lo dice la Biblia en Isaías. Fueron solo 2 ejemplos más de la manía infanticida de Yahvé hacia niños inocentes para vengarse de adultos pecadores. En el primero, el salmista inspirado declara bienaventurado a quien destrella niños babilonios contra las paredes y las rocas. En el segundo, Yahvé hace atravesar con flechas a los niños que hayan sido concebidos por ciudadanos de un pueblo idólatra. Pero para darle algo de crédito a esta deidad, hubo un caso en el que Yahvé tuvo motivos de peso para asesinar niños. Sí, en el libro de Reyes, unos muchachos tienen la ocurrencia de burlarse de la calvicie de Eliseo. Este santo profeta los maldijo e inmediatamente salieron 2 osos que despedazaron a los 42 niños. Para Dios, la pena a pagar por niños malvados que se burlaban de un calvo es morir despedazados por unos osos. Se ha demostrado bíblicamente que a Yahvé lo tienen sin cuidado matar niños de pecho por inanición, estrellándolos contra rocas o atravesándolos con flechas para vengarse de un pueblo idólatra. Esta deidad no tiene inconveniente en hacer que los padres inocentes de un pueblo idólatra terminen comiéndose a sus propios hijitos inocentes. En la misma línea, considera que el castigo adecuado para niños burlones, es hacer que 2 osos destrocen a 42 de ellos. Esto demuestra que la postura de Dios hacia los niños inocentes no es la que dicen los cristianos. Yahvé es un infanticida en masa. Condenar el aborto con la pretensión de que Yahvé defiende a los niñitos indefensos es exhibir una ignorancia bíblica absoluta. Aunque solo se han mostrado textos que documentan la afición de Yahvé por el infanticidio, el aborto sigue esquivo. ¿Hay textos bíblicos que apunten directamente al aborto? ¿Será que para beneplácito de los antiabortistas la actitud de Yahvé cambia ante los embriones y fetos? Esto lo vamos a responder cuando regrese. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente.
Ya regreso más rápido que un niño estrellado en la Biblia contra una pared. El aforismo de los árboles no dejan ver el bosque tiene una aplicación directa en el tema del aborto en la Biblia. Textos bíblicos tan conocidos que siempre han estado prácticamente bajo nuestras narices señalan una actitud divina que apoya al aborto. Por ejemplo, en el mito del diluvio universal, Yahvé vio que la mitad del hombre era mucha y para eliminarla decidió anegar a toda la creación. Dejando de lado el hecho de que esto no sirvió para nada, ¿acaso entre los seres humanos ahogados no había ningún niño de pecho? ¿No había ninguna mujer embarazada en el diluvio? Este mito representaría la mayor eliminación masiva de embriones de la historia humana. Todos los embriones inocentes habrían sido exterminados por el dios tribal Yahvé, sin el menor recato y sin importarle que los culpables fueran los progenitores. Todos habrían sido abortados al ahogar a sus madres cuando inundó la tierra durante 40 días y 40 noches. A pesar de todo, un cristiano irracional podría argumentar que ahí no se menciona explícitamente al aborto. Para satisfacer a los que todavía lo dudan, les traigo en este momento a colación el siguiente castigo para idólatras. Dales, oh Jehová, lo que les has de dar. Dales matriz que aborte y pechos enjutos. Toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Allí, pues, les tomaré aversión. Por la perversidad de sus obras los echaré de mi casa. No los amaré más. Todos sus príncipes son desleales. Efraín fue herido. Su raíz está seca. No dará más fruto. Aunque engendren, yo mataré lo deseable de su vientre. En el caso del castigo de Yahvé en la simiente de Efraín, vientres que aborten, Poco importa que ninguno de los embriones abortados se hubiera postrado ante Baal, como sus padres idólatras. Aunque los padres engendren, aniquilará lo deseable de su vientre, el embrión o el feto. Otras traducciones modernas tratan de maquillar este pasaje para quitar el tinte abortista, pero el contexto es patente y dadas las inclinaciones infanticidas de Yahvé ya reseñadas, pues todo queda claro. Yahvé considera bueno castigar un pueblo idólatra haciendo abortar a sus mujeres. Este no es el único versículo que señala el aborto como castigo para los padres sin importar la inocencia del embrión. Vamos a considerar el ejemplo de este libro de Oseas. El pueblo de Samaria cargará con su culpa por haberse rebelado contra su Dios. Caerán a filo de espada. A los niños los lanzarán contra el suelo y a las embarazadas les abrirán el vientre. En contadas ocasiones la Biblia es tan explícita al mostrar la afición de Yahvé por el aborto punitivo. Otra vez este dechado de bondad estrella de niños inocentes y raja en canal los vientres de mujeres embarazadas como castigo por la idolatría. Todo esto en un solo versículo. Las sorpresas para el cristiano desinformado no cesan. Hay 2 versículos de la ley que muestran sin lugar a duda que para la Biblia un feto no es una persona. Incluso hay una ley bíblica que prescribe abortos rituales y toman al feto como una cosa. En el Éxodo se muestra una ley clara respecto al valor bíblico del feto. Dice así: si en una riña los contendientes golpean a una mujer encinta y la hacen abortar, pero sin poner en peligro su vida, se les impondrá la multa que el marido de la mujer exija y que en justicia le corresponda. Si se pone en peligro la vida de la mujer, esta será la indemnización: vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, golpe por golpe, herida por herida. Éxodo capítulo 21, versículos 22 y 23. No hay que leer esto varias veces para entender su magnitud. Es muy claro. Si una mujer aborta accidentalmente en un altercado, entonces los causantes del aborto pagan con dinero, como se paga cualquier cosa. Pero si la mujer muere, deben pagar vida por vida, o sea, deben morir. Este versículo es categórico y zanja cualquier discusión sobre si el feto es una persona bíblicamente.
La vida de la mujer se paga con la vida de los agresores, pero el aborto del feto se paga con dinero. Para la Biblia, el feto ni siquiera es un ser vivo, a pesar de algunos intentos fundamentalistas de tratar de pulir la traducción infructuosamente. El veredicto global es unánime. Para la Biblia, un feto no es una persona y abortarlo no es homicidio. Tal vez lo más asombroso sobre el aborto en la Biblia sea que Yahvé mismo dictó leyes que ordenan ejecutar abortos rituales. En el libro de Números están las prescripciones en caso de celos matrimoniales. Cuando el hombre dudaba de la paternidad de lo que se gestaba en el vientre de su mujer, el sacerdote llevaba a cabo un ritual que obligaba a la embarazada a ingerir cadaverina, que se llamaba también mortecina. Aunque literalmente el texto es oscuro por eufemismos semitas típicos, el sentido es evidente. Dice así, miren, este es todo el ritual que llevaban a cabo cuando una mujer le ponía el cuerno a su marido o cuando el marido dudaba. Y dice así: el sacerdote llevará a la mujer ante el Señor, pondrá agua pura en un recipiente de barro y le echará un poco de tierra del suelo del santuario. Luego llevará a la mujer ante el Señor, le soltará el cabello y pondrá en sus manos la ofrenda memorial por los celos, mientras él sostiene la vasija con las aguas amargas de la maldición. Entonces el sacerdote pondrá a la mujer bajo juramento y le dirá: si estando bajo la potestad de tu esposo no te has acostado con otro hombre, ni te has desviado hacia la impureza, estas aguas amargas de la maldición no te dañarán. Pero si estando bajo la potestad de tu esposo te has desviado, mancillándote y acostándote con otro hombre, aquí el sacerdote pondrá a la mujer bajo el juramento del voto de maldición. Que el Señor haga recaer sobre ti la maldición y el juramento en medio de tu pueblo, que te haga estéril y que el vientre se te hinche. Cuando estas aguas de la maldición entren en tu cuerpo, que te hinchen el vientre y te hagan estéril. Y la mujer responderá: amén, que así sea. El sacerdote entonces escribirá estas maldiciones en un documento que lavará con las aguas amargas. Después hará que la mujer se beba las aguas amargas de la maldición, que entrarán en ella para causarle amargura. El sacerdote recibirá de ella la ofrenda por los celos, procederá a mecer ante el Señor la ofrenda de cereal, la cual presentará sobre el altar, tomará de la ofrenda un puñado de cereal como memorial y lo quemará en el altar. Después hará que la mujer se beba las aguas. Cuando ella se haya bebido las aguas de la maldición y éstas entren en ella para causarle amargura, si le fue infiel a su esposo y se mancilló, se le hinchará el vientre y quedará estéril. Así, esa mujer caerá bajo maldición en medio de su pueblo. Pero si no se mancilló, sino que se mantuvo pura, entonces no sufrirá daño alguno y será fértil. Esto está, señoras y señores, en la Biblia. Para entender este texto a cabalidad hay que señalar varios puntos. En primer lugar, el lector debe entender lo que implicaba ingerir la tierra del santuario. Bueno, en el Levítico se documenta la costumbre de esparcir la sangre de los sacrificios. Lo que la mujer ingería en el ritual era tierra mezclada con sangre de animales sacrificados, una forma de cadaverina o mortecina, tierra con sangre. Hacerle beber agua con cadaverina a una mujer embarazada, pues probablemente no sea una forma muy adecuada de definir si ha sido infiel, pero con toda seguridad podría causar una infección fulminante. En segundo lugar, debemos entender lo que implica que una mujer en embarazo se vuelva estéril. Es evidente, si una mujer embarazada queda estéril, necesariamente implica la pérdida del feto, pues de lo contrario habría sido fértil, ¿verdad? Este texto es oscuro en el original hebreo porque se utiliza un eufemismo semita que lo presenta literalmente la versión Reina Valera antigua, que dice así: dárale pues a beber las aguas, y será que si fuera inmunda y hubiere hecho traición contra su marido,
Las aguas que obran maldición entrarán en ella en amargura, y su vientre se hinchará, y caerá su muslo, y la mujer será por maldición en medio de su pueblo. El eufemismo mencionado es caerá su muslo. Solo traducciones muy ecuánimes y fieles al sentido real del texto pueden darse el lujo de brindarnos el significado real. Hay otro modo de la Biblia, que no es otra versión, de la Biblia, Dios habla hoy, que lo traduce así: después que el sacerdote haya hecho beber a la mujer el agua amarga, si ella ha sido infiel a su marido, esta agua que trae maldición provocará amargura dentro de ella y hará que el vientre se le hinche y que la criatura se malogre, y la mujer se convertirá en ejemplo de maldición entre su pueblo. Pero si la mujer es inocente, no le pasará nada y podrá tener hijos. La expresión caerá a su muslo se comprende cuando se piensa en la costumbre semita de expresar algunas ideas bruscas por medio de eufemismos. En la Biblia es frecuente el uso de conocer para referirse a copular, el uso de mano para referirse a los genitales masculinos, etc. En este caso, un feto envuelto en la placenta se compara a un muslo, y la caída del muslo queda patente. El aborto del feto es condición necesaria para la infertilidad de la supuesta adúltera. Por supuesto, después de señalar cómo Dios castiga a los padres, incluso a los inocentes, estrellando a sus hijos contra el suelo, haciéndolos morir de hambre, haciéndolos atravesar con flechas y haciendo abortar a mujeres a espada, esta nueva modalidad ritual de aborto, haciendo comer cadaverina, que es tierra con sangre de animal, es menos impactante que las señaladas anteriormente. No obstante, la conclusión irrefutable: Yahvé ordena el aborto de un feto producto de adulterio, sin importar que el feto no tenga la culpa de que su madre haya sido adúltera. Al compararse con la defensa cristiana de un embarazo por violación o irresponsabilidad, se ve que sus bases bíblicas son inexistentes. Los cristianos que se oponen al aborto aduciendo que la Biblia lo prohíbe no tienen ni la más puta idea en absoluto de lo que están hablando. Ya me enojé. Mientras se me pase el enojo, ahorita regreso. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Ya regreso aquí a la fosa escéptica, señoras y señores. Bueno, pues hasta este punto de la fosa escéptica, la mayoría de los fundamentalistas cristianos y activistas pro vida estarían casi en shock por lo que pues hemos descubierto, y que siempre les había sido ocultado a ellos por sus clérigos, sacerdotes, pastores, etcétera.
Estos alegan bases bíblicas para hacer creer que Yahvé es bueno, justo, defensor de niños inocentes, protector de la persona desde su concepción y vengador del infanticidio y el aborto, pues cuando su realidad es diametralmente opuesta. Resumiendo lo anterior, el amoroso Dios solo considera niño vivo a lo que respira, y solo si tiene más de un mes de edad. El amoroso Dios ahoga a todos los niños de pecho y los fetos en gestación del planeta porque sus padres son malos. Despedaza con 2 osos a 42 niños solo porque se burlaron de un calvo. Mata de hambre y sed a niños de pecho. Manda estrellar contra las rocas y atravesar con flechas a los hijitos inocentes de un pueblo idólatra. Manda abrir a espada como reses a las mujeres embarazadas de un pueblo idólatra. Manda vientres que aborten como castigo a la idolatría. Considera que un aborto se compensa con dinero. Manda abortar ritualmente a los fetos productos de adulterio. Es un infanticida contumaz y es un abortista furibundo. Este retrato bíblico del Dios de los cristianos permite entender a cabalidad el por qué para él los niños menores de un mes no cuentan para un censo. Ni hay que redimirlos económicamente en el templo. No son más que carne de cañón para ejecutar sus venganzas contra cualquier pueblo que tenga la desdicha de tener un idólatra entre sus filas. A Yahvé no le importan los niños indefensos ni los embriones. Para él, son solo medios adecuados para expresar su ira insaciable. Yahvé no castiga a los culpables del aborto de inocentes, sino que aborta inocentes para castigar culpables. De existir, Dios habría sido el psicópata sádico más aterrador de la historia, un demonio espantable. Es imposible condenar el aborto basándose en Yahvé. Tras estos hechos, ningún cristiano honesto puede clamar base bíblica para oponerse al aborto. No obstante, todas estas instancias de suspensión bíblica del embarazo aparecen rodeadas de una connotación negativa de castigo y venganza de la divinidad Yahvé. ¿Hay casos contrarios? ¿Es posible considerar al aborto como una opción ética o justa usando textos bíblicos? Aunque pocos, en la Biblia hay versículos que directa o indirectamente defienden el aborto como medio ético para evitar penurias. Todos vienen de libros sapienciales. Por ejemplo, ante los aterradores sufrimientos de Job, impuestos por Satán, el santo anhela no haber nacido. Dice así: que maldigan ese día los que profieren maldiciones, los expertos en provocar al Leviatán, que se oscurezcan sus estrellas matutinas, que en vano esperen la luz del día, y que no vean los primeros rayos de la aurora, pues no cerró el vientre de mi madre ni evitó que mis ojos vieran tanta miseria. ¿Por qué no perecí al momento de nacer? ¿Por qué no morí cuando salí del vientre? ¿Por qué hubo rodillas que me recibieran y pechos que me amamantaran? Ahora estaría yo descansando en paz, estaría durmiendo tranquilo entre reyes y consejeros de este mundo que se construyeron monumentos hoy en ruinas, entre gobernantes que poseyeron mucho oro y que llenaron de plata sus mansiones. ¿Por qué no me enterraron como a un abortivo, como a esos niños que jamás vieron la luz? Ahí cesa el afán de los malvados, ahí descansan las víctimas de la opresión. ¿Por qué me hiciste salir del vientre? Quisiera haber muerto sin que nadie me viera. Preferiría no haber existido y haber pasado del vientre a la tumba. ¿Acaso mis contados días no llegan ya a su fin? ¿Verdad? Eso dice Job. Aquí el buen Job considera la muerte en el vientre y el aborto como una opción más benévola que nacer para vivir las penurias atroces de la vida. El término abortivo es claro. Estos pasajes estarían incluso validando a los promotores del aborto misericordioso en caso de que el futuro niño fuera a tener una vida de vejámenes y privaciones, ya sea por problemas físicos o económicos. Y no es el único relato en este sentido. Por ejemplo, hay 2 en Eclesiastés bastante explícitos. Luego me fijé en tanta opresión que hay en esta vida. Vi llorar a los oprimidos, y no había quien los consolara. El poder estaba del lado de los opresores, y no habían
No había quien los consolara, y consideré más felices a los que ya han muerto que a los que aún viven, aunque en mejor situación están los que aún no han nacido, los que no han visto aún la maldad que se comete en esta vida. Y el otro párrafo de la Biblia en Eclesiastés dice: si un hombre tiene 100 hijos y vive muchos años, no importa cuánto viva, si no se ha saciado de las cosas buenas ni llega a recibir sepultura. Yo digo que un abortivo vale más que él, porque el abortivo vino de la nada y a las tinieblas va, y en las tinieblas permanecerá anónimo. Nunca llegará a ver el sol, ni sabrá nada. Sin embargo, habrá tenido más tranquilidad que el que pudo haber vivido 2000 años sin disfrutar jamás de lo bueno. ¿Y acaso no van todos a un mismo lugar? Estos dos textos sapienciales apuntan en la misma dirección de Job. Es mejor no nacer que vivir con sufrimientos, pues a fin de cuentas ambos terminan en el mismo estado. Estos versículos, aunados a todo lo que se ha dicho hasta el momento, dan una sólida base bíblica al éticamente repudiable aborto por misericordia. Si los embriones fueran personas, el aborto misericordioso sería injustificable desde el punto de vista ético-racional, porque también valdría el ir asesinando personas con problemas sin pedirles su consentimiento, solo para evitarles la pena. Es una ética de escuadrón paramilitar de limpieza. Una verdadera ética del aborto no puede basarse en estos primitivos relatos judíos. Requieren un examen profundo de la ciencia y la axiología actual. Ya regreso. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Ya regreso aquí a la fosa escéptica. ¿Y qué conclusiones podemos sacar de lo anteriormente expuesto? Bueno, la condena cristiana del aborto no tiene ninguna base bíblica, pues Yahvé no defiende a los niños inocentes, no considera personas a los embriones, fetos en gestación y niños menores de 1 mes. No solo no castiga a los culpables de aborto de inocentes, sino que aborta inocentes para castigar culpables y también a sus vecinos inocentes. En resumen, Yahvé es un Dios tribal, espantable, que no puede servir de base ética a ninguna sociedad moderna. Es tiempo ya de llamar a las cosas por su nombre. El Dios mayoritario de la civilización occidental es demoníaco. Su ética es peor que la de los peores genocidas del siglo XX. Y es hora de relegar la Biblia a las clases de literatura y expulsarla del campo de la ética y la moral. Si se ha de debatir racionalmente el aborto temprano, se debe ignorar toda alusión bíblica, que en realidad lo respalda, por cierto, y examinar únicamente los aspectos científicos, objetivos, éticos y racionales del tema, desde una visión pluralista, democrática y secular. También es el momento justo de ventilar los verdaderos valores inhumanos e injustos de la Biblia, que durante tanto tiempo han sido ocultados de la vista del creyente por pastores y clérigos hipócritas que solo leen de la Sagrada Escritura lo que les conviene. La sociedad occidental debe conocer el verdadero punto de vista bíblico
para que dejen de lado las justificaciones míticas y mágicas en el debate social sobre el aborto. Si se fuera a tomar como base moral la aborrecible deidad de la Biblia, el aborto no solo no estaría prohibido como asesinato, sino que sería un método adecuado de castigo. Sería válido el infanticidio de niños menores de 1 mes y estaría justificado asesinar niños inocentes para castigar culpables. Aunque algunos pasajes bíblicos justifican el aborto por misericordia, la realidad es que esta justificación no tiene ninguna base ética. Si los embriones fueran personas, matarlos para evitarles el sufrimiento sin que pudieran dar su consentimiento sería equivalente a matar a indigentes para evitarles su indigencia sin pedirles antes su aprobación. La decisión de abortar no debe basarse ni en misericordia para con el feto, ni en conceptos precientíficos como espíritus o almas. Debe ser una decisión racional, ética y objetiva, basada en lo mejor de nuestro conocimiento científico. Si en el momento en que se plantea el aborto el feto ha desarrollado actividad neuronal superior que sucede a unos 4 o 5 meses de la gestación, entonces ya hay una persona incipiente y matarla se podría condenar como homicidio, excepto si la vida de la madre corriera riesgo. Si el embrión aún no ha alcanzado la madurez necesaria para tener actividad mental discerniblemente humana, esto sucede antes de 3 meses, entonces no es una persona y no debería haber el menor impedimento jurídico para que la madre decidiera abortarlo, independientemente de las circunstancias. Las creencias religiosas en almas y espíritus alucinantes no deben tener cabida en la legislación de una democracia secular que se respete. En todo caso, este criterio bioético y científico para permitir el aborto temprano es infinitamente más ético que la moral de infanticida y de genocida sanguinario que ostenta este diosecito llamado Yahvé. Ya regresó. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Ya regreso aquí a la Fosa Escéptica y nada más para concluir, quiero leer algunos mensajes que me han dejado en iVoox y dice así Augusto Villegas, dice: hola Alfonso, el amor verdadero, el cariño y la única magia real de este mundo es el amor entre madre e hijo. Siento mucho que debas pasar por este momento, te lo agradezco mucho, amigo Augusto. Excelente programa, siento mucho que debas pasar por como siempre me haces reír y me alegras el día. Saludos desde las calles de Colombia, en contra de la pseudociencia que nos venden los peores políticos del mundo. Los buscaré en Facebook. Pues Augusto Villegas, te lo agradezco muchísimo. Te agradezco mucho el sentimiento acerca de la muerte de mi madre. Y bueno, pues para eso, aparte de para despertar un poco la curiosidad de toda la gente, es por lo que hago esta Fosa Escéptica, y aparte pues para hacernos pasar el rato agradable y de plano pues reírnos un poco, ¿verdad? Dice Ricardo Raxiris: mis condolencias por tu pérdida, amigo. Te lo agradezco mucho, Ricardo. La credulidad humana, dice él, es por desgracia infinita. Los ingenuos continúan esclavizados, los aprovechados siguen con sus estafas. Pues sí. Toronja Psicodélica dice: saludos, señor Alfonso Villalpando, desde Granada, Nicaragua. Mira, yo no sabía que en Nicaragua hubiera una ciudad que se llama Granada. Bueno, pues es muy lógico, ¿verdad? Aquí en México también hay ciudades con nombres de ciudades españolas como Guadalajara, León, etcétera.
Siempre escucho su podcast en iVoox y no tengo Facebook, pero quizá abra una cuenta para unirme al grupo de La Fosa en Facebook. Siento lo de su mamá. Saludos. Muchísimas gracias, Toronja Psicodélica. Señor Alfonso, muy interesante este episodio. Me acordé con las situaciones actuales de la gente que pretende explotar a otros con curas milagrosas, dice la familia R de la C. La explicación, muchas de las... ¡Ay! Está larguísimo. Ya lo leí. No lo voy a hacer en este momento porque ya casi no tengo tiempo, pero ya lo he leído. Y nos recomienda algunos textos y libros que le agradezco muchísimo y sí los tomo en cuenta y en cuanto pueda los leo. Desafortunadamente para La Fosa, pero afortunadamente para mí tengo mucho trabajo, de ese trabajo que le pagan a uno, ¿no? Porque además no es trabajo, es un disfrute. Alguien dice, no sabe de lo que hablas. Bueno, sí, exactamente. Saludos desde España, dice Diego Almanza. Gracias. Hay muchos ateos a los que les falta salir del armario, pero afortunadamente la religión va perdiendo bastante gas y ya parece más trina que Pepsi. Te sugiero un programa de la religión y el humor. Bueno, sí, estaría padre, que es una de las armas más potentes para desarmar los mitos y los pensamientos absurdos. Bueno, en las épocas del oscurantismo, esa edad media oscura y tenebrosa, a la gente, los clérigos, les tenían prohibido reír porque decían que la risa era diabólica y que los alejaba de la realidad. Háganme el favor. Alfonso, te hablo desde Colombia. Te felicito por tu postura libre pensadora y te comporta mi idea de que no hay ateos ni dogmáticos, solo hay personas realistas y fantasiosas. Bueno, Juan Antonio Rodríguez, muchísimas gracias por tu comentario. Y Jorge Robledo habla de Elena, esta señora fundadora de los adventistas, ¿es? Tengo entendido que la señora Elena sufrió de epilepsia y pues con esta enfermedad lo triste es que en una de las etapas los síntomas en estos pacientes son las alucinaciones. Sí. Saludos, amigo. Dice, te sugiero un podcast de cómo se acaban las religiones como la azteca, la egipcia, la grecorromana y otras. Saludos desde Canadá. Mira, de Montreal. Muchísimas gracias. Déjame ver si está aquí el nombre. Tu servidor, Carlos Vázquez. Bueno, ahí está. Que sigas con el éxito. Pues un saludo hasta Vancouver, en Canadá. Y ya son todos los mensajes que tengo en iVoox. A la gente de iVoox les agradezco mucho que haya habido alguien que ya inició en esta onda del apoyo económico. Y que, bueno, alguien decía, es que estás pidiendo limosna. Pues no, la verdad, porque la limosna es darle dinero a alguien sin que haga nada a cambio. Y creo que el asunto de buscar, investigar, leer, preparar y luego transmitir la Fosa Escéptica, pues y luego pagarlo, porque yo lo hago de mi bolsa, pues genera este gasto. Y el hecho de decir, bueno, todos lo estamos... Ustedes lo están oyendo, yo lo estoy haciendo, y yo quiero que la gente que quiera compartir un poquito esta carga económica lo haga. No pretendo hacerme millonario con la Fosa Escéptica, sino que nada más se pague sola, ¿verdad? Y quiero agradecerle mucho a la gente que ya se está acercando en iVoox a esta monetización y al hecho de donar. Y de verdad es muy alentador para mí el hecho de que en algún momento pueda ser autónoma económicamente la Fosa Escéptica. Y lo puedo decir claramente, y para que vean que no hay ningún afán de lucro excesivo. En iVoox tengo 5 euros, pero da la casualidad de que en iVoox te los empiezan a pagar, la cantidad mínima para que te la manden es de 100. Entonces la verdad es que les agradezco mucho estos 5 euros y espero que en algún momento, en este año, no el que sigue, se junten los 100 para que me los puedan mandar. Y ¿qué otra forma? ¿Cómo pueden apoyar también la Fosa Escéptica? Métanse al grupo, métanse aquí en Telegram. Ya hicimos el grupo en Telegram de la Fosa Escéptica. Búsquenlo así, la Fosa Escéptica. Y en Spreaker
con solo el hecho de suscribirse y escuchar los podcasts, me ayudan ustedes económicamente, porque ahí pagan por los comerciales y por los escuchas. Entonces, pues es más fácil para los que no cuentan con una cantidad económica que puedan donar, ¿verdad? Que yo entiendo que con estas, ¿cómo se llama? Con esta pandemia es complicado, pero sí, nada más con suscribirse y con escuchar los podcasts en Spreaker me pueden ayudar en este sentido. Ya me voy, les agradezco mucho. Cuídense, la pandemia sigue cobrando vidas y hay que cuidarse y cuidar a los nuestros, trabajar y tener los cuidados necesarios, salir a la calle y sí, cuidarnos. De otra forma estamos todavía muy vulnerables. Nos vemos este es domingo, nos vemos el martes o el miércoles con la siguiente fosa escéptica. Voy a poner ahí en el grupo de Facebook de qué va a tratar. Que les vaya muy bien, hasta luego. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Te esperamos en el próximo capítulo a través de Spreaker, Spotify, Apple Podcasts y iVoox.